Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En este video vamos a ver función polinómica. Cómo es su estructura, cuáles son sus características y cómo hacemos para graficar y analizar este tipo de funciones sobre un par de ejes cartesianos. Bueno, una función polinómica, como ven acá, es de la forma f de x igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 2 por x a la 2 más a sub 1 por x más a sub 0, donde n va a ser un número natural y a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1, a sub 0 son números reales. ¿Qué son todos estos números? Son los coeficientes, ¿sí? Que multiplican a las variables, o también podemos tener el término independiente. Básicamente una función polinómica es aquella cuya estructura es un polinomio, ¿sí? Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Veamos algunas características de la función polinómica. La primera es que el dominio de las funciones polinómicas es el conjunto de los números reales. Esto siempre va a ocurrir. Las funciones polinómicas son continuas, ¿sí? No tienen cortes. El conjunto de positividad de una función polinómica está formado por todos los valores del dominio para los cuales la función es positiva. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tengo esta función. El conjunto de positividad va a ser ese conjunto que esté por encima del eje de las x, bien, siempre que la función me dé como resultado un valor positivo. Y el valor positivo siempre va a estar por encima del eje de las x. El conjunto de negatividad de una función polinómica está formado por, bueno, al revés, todos los valores del dominio para los cuales la función es negativa. Si volvemos a este ejemplo, son todos los valores que están por debajo del eje x. Y por último vamos a ver algo importante, que es el orden de multiplicidad. ¿Qué es el orden de multiplicidad de una raíz? Es el número de veces que esta raíz se repite como tal. Vamos a verlo con un ejemplo, así lo entendemos mejor. Si tenemos la función ya factorizada, f de x igual a 2x a la cuarta por x más 2 al cubo por x menos 1. Esto se trata de una función polinómica que su estructura ya se encuentra factorizada, ¿sí? Con todos los métodos que vimos anteriormente, ¿sí? Vamos a escribir esta función f de x igual a 2x a la cuarta por x más 2 al cubo por x menos 1 de otra forma. Fijémonos este 2 por x a la cuarta. X a la cuarta yo lo puedo escribir como x por x por x por x 4 veces. Lo mismo va a ocurrir con x más 2. X más 2 al cubo yo lo puedo escribir como x más 2 por x más 2 por x más 2. Y x menos 1 lo escribo solamente una vez. Entonces, si nosotros observamos acá esta función polinómica, podemos saber cuáles son sus raíces. Sus raíces son 0, son menos 2 y 1 positivo. Entonces, x1 igual 0, vamos a decir que tiene orden de multiplicidad 4, ¿bien? Porque se repite 4 veces, como lo vimos acá. x2 igual menos 2, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3. Entonces su orden de multiplicidad va a ser 3. Y x1, ¿cuántas veces se repite? Una sola vez. Entonces su orden de multiplicidad va a ser 1. Esto va a ser importante para la hora del gráfico, ¿sí? Para saber qué va a pasar con la función, si va a atravesar o va a rebotar en el eje de las x. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Concentrémonos ahora en el gráfico de una función polinómica, ¿sí? Vamos a seguir pasos. 4 pasos que van a ser, 5 diría yo, que van a ser muy sencillos, que son los siguientes. Bueno, para realizar el gráfico aproximado de una función polinómica, aproximado, recuerden que esto es aproximado, se pueden seguir estos pasos. El primero es expresar su fórmula en forma factorizada. Nosotros nos van a dar la función polinómica y vamos a tener que factorizar su expresión. Bien, ya sabemos cómo factorizar polinomios con los métodos que vimos. Bien, siendo a el coeficiente principal, recordemos, y x1, x2, x sub n menos 1, x sub n, sus raíces, ¿sí? El segundo paso es, bueno, determinar las raíces, que
indican la intersección con el eje de las x y su orden de multiplicidad. Si nosotros tenemos la función polinómica ya factorizada, podemos observar claramente cuáles son las raíces, como vimos en este ejemplo, ¿no? Nosotros podíamos observar que acá las raíces eran 0, menos 2 y 1 positivo. Lo mismo va a ocurrir con cualquier tipo de función polinómica que escribamos en forma factorizada. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a identificar cuáles son las raíces y vamos a determinar su orden de multiplicidad como vimos anteriormente. Si el orden de multiplicidad es par, la gráfica de la función toca al eje x pero no lo atraviesa. ¿Qué quiere decir que el orden de multiplicidad sea par? Por ejemplo, en el ejemplo anterior, cuando estuvimos viendo el tema del orden de multiplicidad, en x1 igual 0, el orden de multiplicidad era 4. Esto quiere decir que su orden de multiplicidad es par. Lo que quiere decir que en esta raíz, en 0, la función toca al eje x pero no lo atraviesa. Eso quiere decir que va a rebotar en el eje de las x. Vamos a verlo más adelante ahora con un ejemplo. Y si el orden de multiplicidad es impar, la gráfica de la función atraviesa al eje x. Como por ejemplo acá en x3 igual 1, tenía orden de multiplicidad 1, el orden de multiplicidad es impar, lo que quiere decir que la función en esta raíz va a atravesar al eje de las x. Bueno, el tercer paso es determinar la ordenada al origen, ¿sí? Que indica la intersección de la función con el eje de las y. Recordemos que en la ordenada al origen siempre el valor de x va a ser 0, ¿bien? Entonces, para hallarlo, lo que debemos hacer es en la función reemplazar en las x el 0. El cuarto paso es armar una tabla de valores donde colocaremos las raíces junto con los intervalos que se encuentran en el medio de ellas. Luego, tomamos un valor cualquiera de ese intervalo y lo reemplazamos en la función. Bueno, si el valor es mayor a 0, entonces la función va por encima del eje de las x en ese intervalo. Y si el valor es menor a 0, entonces la función va por debajo del eje de las x en ese intervalo. Vamos a verlo ahora bien con un ejemplo para entenderlo. Y el quinto y último paso es volcar todos los datos en un par de ejes cartesianos y realizar el gráfico aproximado. Veamos entonces el ejemplo. Graficar la función polinómica f de x igual 2x al cubo más x cuadrado menos 7x menos 6. Esta es nuestra función polinómica. Nuestro primer paso era expresar esta fórmula en forma factorizada, ¿sí? Entonces, ahora no lo vamos a desarrollar, pero nosotros ya sabemos cómo expresar esta función en forma factorizada con los distintos métodos que conocemos. Si factorizamos el polinomio, como ya sabemos hacerlo, aplicando el teorema de Gauss y la fórmula resolvente. Entonces nos salteamos ese paso. La función polinómica factorizada nos va a quedar f de x igual a 2 por x más 1 por x menos 2 por x más 3 medios. Ese es el primer paso. El segundo paso era determinar las raíces que indican la intersección con el eje de las x y su orden de multiplicidad. Bueno, si observamos la forma factorizada podemos ver cuáles son las raíces. En este caso tenemos menos 1, 2 y menos 3 medios. Esas son sus tres raíces, menos 1, 2 y menos 3 medios. Observemos el orden de multiplicidad en menos 1. ¿Cuántas veces se repite la raíz menos 1? Una sola vez, entonces su orden de multiplicidad es 1. 1 es un número impar, entonces eso va a querer decir, después más adelante cuando lo volquemos en un par de ejes cartesianos, que la función va a atravesar al eje x. Después tenemos la segunda raíz que es 2. En 2 también vemos que su orden de multiplicidad se repite una sola vez, entonces es 1. Lo mismo va a pasar, 1 es impar, entonces la función atraviesa el eje x en esa raíz. Y con menos 3 medios también su orden de multiplicidad es 1, se repite una sola vez. 1 es impar, entonces la función atraviesa el eje de las x. Seguimos el tercer paso, que es determinar la ordenada al origen, que me indica la intersección de la función con el eje de las y. Recordemos, la ordenada al origen es cuando x es igual a 0. Entonces, tomamos la función f de x igual 2x cubo más x al cuadrado menos 7x menos 6, y en las x reemplazamos por 0, ¿sí? Evaluamos la función en 0.
Entonces nos va a quedar f de 0 es igual a 2 por 0 al cubo más 0 al cuadrado menos 7 por 0 menos 6. Hacemos estas cuentas. 2 por 0 es 0, más 0 es 0, menos 0 también es 0, y 0 menos 6 es menos 6. Entonces eso quiere decir que la ordenada del origen va a ser el punto 0 en x menos 6 en y. Ahora vamos a armar una tabla de valores que nos va a ayudar muchísimo para hacer el gráfico. Tenemos que armar una tabla de valores donde coloquemos las raíces, o sea, primero colocamos las raíces en orden, ¿sí? De menor a mayor, menos 3 medios, menos 1 y 2. Acá vamos a colocar x y acá f de x, es decir, el resultado que nos da. Y vamos también a colocar en esta tabla los intervalos que se encuentran en el medio de las raíces. Entonces, si nosotros nos paramos en menos 3 medios, el intervalo que representa la izquierda de menos 3 medios es el intervalo menos infinito menos 3 medios. Y el intervalo que representa la derecha de menos 3 medios hasta la próxima raíz va a ser de menos 3 medios a menos 1. Luego tenemos la raíz menos 1 y el intervalo que representa la derecha de menos 1 hasta la próxima raíz es menos 1, 2. Tenemos la raíz 2 y el intervalo que representa la derecha de 2 es de 2 a más infinito. Ahí ya escribimos todos los intervalos que necesitamos. Ahora vamos a ver qué valores me arroja la función en ese intervalo. Nosotros ya sabemos que en las raíces nos va a dar 0. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es empezar por el primer intervalo. El menos infinito, menos 3 medios. Tomamos un valor cualquiera que pertenezca a este intervalo. Por ejemplo, el menos 2 pertenece a este intervalo. Y lo que vamos a hacer es reemplazar este menos 2 en mi función. Si vamos a hacer f de menos 2. Entonces nos va a quedar 2 por menos 2 al cubo, más menos 2 al cuadrado, menos 7 por menos 2, menos 6. Y acá lo que me importa es el resultado. El resultado me dio menos 4. Menos 4 es un número negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el intervalo menos infinito menos 3 medios, la función irá por debajo del eje de las x. Como podemos ver, acá en la gráfica que ya lo tenemos de nuestra función polinómica, fijémonos acá, menos 1,5 es equivalente a decir menos 3 medios, ¿sí? Esta es nuestra primera raíz y fijémonos, de menos 3 medios a la izquierda, que es el intervalo que nosotros acabamos de analizar, podemos ver que la función va por debajo del eje de las x. Por eso me arroja un valor negativo cuando yo reemplazo cualquier valor que se encuentre en ese intervalo a la izquierda de la raíz. Bien, entonces ya sabemos eso, que en ese valor va a estar por debajo del eje de las x. Ahora vamos a hacer lo mismo con cada intervalo, ¿bien? Vamos a hacer lo mismo con menos 3 medios menos 1, vamos a tomar un valor y lo vamos a reemplazar en la función para ver si me da positivo o negativo. Lo mismo en el intervalo menos 1, 2 y lo mismo en el intervalo de 2 a más infinito. Y así vamos a completar la tabla, ¿bien? Acá vemos como habíamos quedado en el cálculo que nos había dado un número negativo. En este intervalo nos va a dar un número positivo. Si tomamos cualquiera y lo reemplazamos. Acá nos va a quedar un número negativo. Acá nos va a quedar un número positivo, ¿sí? Entonces esto quiere decir que en este intervalo va por debajo del eje de las x. Tiene la raíz en menos 3 medios. Va a ir por encima del eje de las x en este intervalo. En menos 1 va a ser raíz. Va a ir por debajo del eje de las x en este intervalo, en 2 va a ser raíz, y en este intervalo va a ir por encima del eje de las x. Que esto también tiene que ver con el tema del orden de multiplicidad. Recuerden que en menos 3 medios, en esta raíz, si volvemos un poco antes, en menos 3 medios, su orden de multiplicidad es 1. Y esto quería decir que en 1, que era impar, la función iba a atravesar al eje de las x. Si nosotros vemos
acá en la función en menos 3 medios, vemos que la función viene por debajo del eje de las x, como su orden de multiplicidad es impar, atraviesa al eje de las x y en el próximo intervalo va a ser positivo. Lo mismo va a ocurrir en menos 1, el orden de multiplicidad era 1, era impar, por lo tanto atraviesa el eje de las x hasta la próxima raíz, que también ocurre lo mismo. El orden de multiplicidad era impar, entonces atraviesa el eje de las x y eso tiene que coincidir con la tabla de valores que nosotros estamos armando. Entonces, bueno, último paso, lo que hacemos es volcar estos datos sobre un par de ejes cartesianos y realizamos el gráfico aproximado. Espero que les haya servido este video, les mando un saludo.